Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva clase de la última unidad del curso Memoria y Arte en América Latina. En esta sesión analizaremos algunas canciones emblemáticas del cantante, compositor y músico argentino Charly García, que abordan y buscan representar el contexto represivo, la desaparición y el terror. El argentino Guillermo Marín Quiña abre una serie de interrogantes respecto de la música que aborda la temática de la detención-desaparición. Específicamente, el autor se interroga en qué medida una aproximación a la representación del detenido desaparecido en la obra musical se puede permitir la prescindencia de las condiciones reales de su misma existencia. ¿Qué tipo de vínculo establece la obra musical en su doble condición de producto musical específico, así como de objeto mercantil de la cultura, con su propia relación con el mundo social? Esta última pregunta es bastante atingente si consideramos que el rock argentino y el propio Charly García son parte de esta industria musical. Sin duda, la música contiene un formato que permite gran alcance y masividad, llegando a públicos amplios. En América Latina, la música ha sido una herramienta privilegiada para la crítica y denuncia social, expresada, por ejemplo, en la nueva canción chilena, que se desarrolló desde la década de 1960, la nueva trova cubana, posterior a la Revolución de 1959, el rock latinoamericano, entre otros. Por otro lado, las dictaduras cívico-militares fueron conscientes de la importancia de la música. Es así que el documento Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, indicaba las canciones que estaban prohibidas por la Junta Militar Argentina entre 1976 y 1983, entre ellas canciones de Alberto Spinetta, León Gieco, Charly García, Alberto Cortés, María Elena Walsh, Alfredo Zitarrosa, Queen, Rod Stewart, Eric Clapton y Pink Floyd, entre otras. Una de las canciones emblemáticas del rock argentino es Los Dinosaurios, escrita e interpretada por Charly García, que se conoció en el año 1983 en los estertores de la dictadura cívico-militar de ese país y que fue incluida en el álbum Clics Modernos. En una entrevista del año 2007, el mismo Charly García señalaría que, en aquella época, la música fue para mí una forma de seguir viviendo un sueño en medio de la pesadilla que era la realidad, agregando que, milagrosamente, no me llevaron preso ni me torturaron. Me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo, que me llevaran frecuentemente a comisarías, por ejemplo, para pedirme explicaciones sobre las letras de las canciones. Muchos músicos usaron las metáforas, alegorías y el hablar entre líneas como estrategia para poder decir aquello que la dictadura callaba, negaba y ocultaba. David Vitela señala que trabajar con el doble sentido permitió a los artistas producir letras que, a pesar de ser llenas de significados en código, a veces de difícil interpretación también para los destinatarios de las canciones, vehiculaban precisos mensajes de resistencia, mientras que Mara Favoreto indica que García compuso letras alegóricas que contribuyeron a definir un espacio en el que los jóvenes encontraron nuevos códigos para expresar su resistencia al régimen. Para la autora, la alegoría permite construir diferentes capas de significados, las que pueden ser interpretadas de múltiples maneras sin que éstas se opongan o contradigan. Para Favoreto, el mensaje disidente de un artista debía ser lo suficientemente sutil como para lograr evadir la censura, pero a la vez debe contener guiños que pudieran ser comprendidos por su audiencia. Sin embargo, mientras que una audiencia más entrenada puede identificar esos códigos cifrados en las expresiones culturales de la resistencia, para el público ingenuo pueden pasar totalmente desapercibidos, señala. Escuchemos a continuación la canción Los Dinosaurios de Charly García. La canción Los Dinosaurios se concentra en la idea de desaparición, el símbolo de la represión ejercida por la dictadura argentina. Según la canción, los amigos, cantores, la persona que amas o los que están en la calle pueden desaparecer, y señala al final del mismo verso que los dinosaurios, una figura metafórica para hablar de los militares, producto de la propia censura del régimen, van a desaparecer. Algunos análisis se han centrado en el contenido de la letra, marcando, por ejemplo, la diferencia entre los versos que indican pueden desaparecer y van a desaparecer.
Pueden es una expresión de posibilidad, mientras que van expresa una condición absoluta y necesaria. Los dinosaurios van a desaparecer, se asume en la canción casi como una predicción. Esta distinción permite construir dos campos o grupos antagónicos. El nosotros, conformados por los amigos del barrio, las personas que amas o los que están en la calle o el aire. Casi cualquier persona puede desaparecer, mientras que por otro lado están los dinosaurios. Una lectura de la canción indica que en el primer grupo puede estar cualquiera de nosotros. La sumatoria cantores de radio, más lo que están en los diarios, más la persona que amas, pasa a connotar la pluralidad, lo diverso, el nosotros. Muchos análisis indican que la construcción, los dinosaurios, posibilita construir múltiples asociaciones. Todas y todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron, por lo que la metáfora es bastante directa, más aún sabiendo que la canción está escrita en las postrimerías de la dictadura. La metáfora, según la definición básica del diccionario, es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresa por medio de una realidad o concepto diferentes, con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. La primavera de la vida es una metáfora de la juventud. En este caso, los militares son reemplazados por los dinosaurios en razón de una condición que podemos encontrar en ambos, su extinción o pronto ocaso. Por otra parte, la constante repetición de la posibilidad de la desaparición recalca también el temor y el miedo que existía en la sociedad argentina frente a la amenaza de ser chupado por los organismos de seguridad, es decir, ser secuestrado y probablemente desaparecido o ejecutado. Charly García es parte de un movimiento más amplio, el rock argentino, que en el contexto de la dictadura logró cristalizar un repertorio de canciones que era definitivamente reflejo de un determinado contexto, de la historia local y de todo aquello que provenía de las producciones de rock. Fue escuchado cada vez con más atención. A la luz de este fenómeno, empezaron a florecer cada vez más programas de radio y publicaciones que formaron un corpus que comenzó a funcionar, ahora sí, como el espacio de resistencia a la opresión de las ideas autoritarias y a la violencia. Quizás desde ese momento el rock argentino adquiere ese estatus de nacional, definitivamente una expresión de color propio, en palabras de Gabriel Correa. Otra canción de Charly García que ha sido comentada es Canción de Alicia en el País. Comentemos algunas ideas después de escucharla. Canción de Alicia en el País es un tema de Charly García, interpretado por Serú Girán y que fue compuesta en el año 1980. En el año 2011 fue recomendada por el Ministerio de Educación para abordar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sobre este emblemático tema, Abel Gilbert reflexiona: ¿qué dirá Alicia?, se preguntó en 1980 Charly García, como si quisiera su opinión sobre los desastres enumerados. Alicia calla, no hay voces desdobladas en la canción. Charly, que conocía la respuesta, habla en su nombre y de su nombre, porque Alicia proviene de aletheia, palabra de la Grecia presocrática cuya etimología remite al intento de conocer la verdad. Una verdad incómoda, peligrosa durante la dictadura militar. Por su parte, Carlos Riedel comenta que Charly apeló a un recurso formidable para evitar que su tema sea censurado por el gobierno de facto de la época. Trazar un paralelo de metáforas entre el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y la realidad, reflejando así lo sucedido en dictadura. La omisión en el título de la canción de las Maravillas, como es el libro al que alude, es una forma irónica de reflejar la situación vivida en Argentina. Mientras que Gastón Calvo propone que hablaba de política sin hablar de política, hablaba de la dictadura sin hablar de la dictadura. El verso, ya no hay morsas ni tortugas, enciende los candiles, que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino, es explicado por Calvo de la siguiente manera. Cuando Charly García hacía referencia a las morsas y tortugas, estaba pensando en Onganía e Ilia, y cuando mencionaba a los brujos, se refería, sin nombrarlo claro está, a López Rega. Ese año se había instalado que el exministro Isabel Perón hacía especulaciones políticas en España. El trabalenguas, el asesino te asesina. Así se refería a la censura y a los represores. Otro análisis es el que realiza Mariana Pinguitore,
quien explica: Alicia parece ser un testigo, alguien capaz de dar testimonio del horror. Por eso el narrador del tema le aconseja no contar lo que vio en los jardines. Seguramente no son maravillas lo que vio Alicia, ni morsas ni tortugas, pero sí hay un río de cabezas aplastadas por el mismo pie, en posible alusión a los cuerpos arrojados al Río de la Plata en los nefastamente famosos vuelos de la muerte. Finalmente, Abel Gilbert analiza la composición musical de la canción. Indica que empieza con un tono infantil, musicalmente sencillo, pero con el correr de los compases se transforma en otra cosa. Una progresión por segundas de si mayor a do mayor marca el momento en que se subraya que el asesino te asesina. Si había una atmósfera aniñada, se hace finalmente añicos cuando Charly García canta con falsete una escala ascendente y te avisa: se acabó ese juego que te hacía feliz. ¿Cuál es mi juego con Alicia? ¿Cómo puedo ir más allá de esta superficie sonora y significante? Una interpretación abierta no apunta a reproducir premisas, sino a generar algo nuevo a partir de ellas. No es solo una recuperación de un sentido pasado u oculto, sino ponerlo en acción. Tampoco decodifica o descifra, demuestra qué podría ser mostrado por la obra. Las y los invitamos, a partir de este breve análisis, a intentar interpretar otras canciones que representan los contextos de violencia política y la memoria.